Aquella noche de noviembre, mientras Londres se envolvía en una niebla pesada y fría, yo estaba sentado frente al fuego en nuestro salón de Baker Street. Habían pasado muchos años desde los días más agitados de la carrera de mi amigo, pero aún quedaban casos que nunca me había atrevido a relatar. Entre ellos, uno en particular me perseguía con una obstinación casi dolorosa, porque en él la memoria se mostró tan engañosa como cualquier delincuente. Me refiero al asunto que en mis notas titulé El caso del sello en la Calesa nocturna. Holmes permanecía recostado en el sofá con los ojos semicerrados y la pipa apagada de entre los dedos, como si incluso el tabaco hubiera dejado de estimularle. Habíamos pasado la tarde entera sin visita alguna y el ruido lejano de los carruajes en Baker Street era la única música de nuestro encierro. De pronto, oímos pasos vacilantes en el rellano, seguidos por el golpeteo urgente en la puerta de nuestro piso. Señor Holmes, hay una pareja que insiste en verle y aseguran que se trata de un asunto de gran importancia. ¿Qué pase, señora Wilson? La puerta se abrió y aparecieron en el umbral un joven pálido, de traje modesto pero pulcro, y una joven dama con abrigo oscuro y sombrero sencillo, cuyos ojos delataban una mezcla de temor y firmeza. El hombre se inclinó con una brevedad nerviosa, mientras la dama se apretaba el bolso contra el pecho. Le ruego que nos disculpe por venir a estas horas, señor Holmes, pero temo que mi futuro entero pende de un hilo que solo usted puede cortar o salvar. Tome asiento, señor, y permita que mi amigo el Dr. Watson y yo le escuchemos con toda atención. El joven ocupó la silla frente al fuego y la dama se sentó junto a la ventana, donde la luz mortecina del gas dibujaba sombras hondas en su rostro. Vi que sus manos temblaban cuando retiró los guantes y que un anillo sencillo brillaba con discreción en su dedo. Holmes les observó con esa mirada que parecía atravesar la carne y leer directamente en los nervios. Si no me equivoco, caballero, usted trabaja en una oficina, está comprometido con la señorita que le acompaña y viene a consultarme un asunto que afecta tanto a su honor como a su pan de cada día. Es cierto en todos los puntos, señor Holmes, y confieso que me inquieta saber cómo puede usted conocer tanto antes de que haya dicho una sola palabra. La joven lanzó una exclamación ahogada y miró a Holmes con mezcla de temor y admiración. Por favor, ayude a Arthur, se lo explico, porque es un hombre honrado y ha sido arrastrado a una situación que no comprende del todo. Holmes inclinó la cabeza y entrelazó los dedos sobre el pecho en esa postura que me era tan familiar. Demos a los hechos el orden que tengan en su recuerdo, señor, aunque ya le advierto que la memoria es una dama caprichosa y yo suelo preferir los relojes. Me llamo Arthur Lendy, señor Holmes, y soy empleado de la compañía de seguro Royal Mercantil de Mutual. Hace una semana nuestra compañía recibió una reclamación enorme por la pérdida de un cargamento de joyas y objetos de lujo que desaparecieron durante un accidente en una calesa de alquiler. El temblor de su voz al pronunciar palabra tan prosaica como calesa me hizo comprender que aquella desaparición era algo más que un simple siniestro. El cargamento pertenecía al señor Elphinstone, un banquero muy respetado, y el cofre que contenía las joyas debía ser transportado desde la City hasta un nuevo establecimiento en el West End. Según el informe, la calesa volcó en un puente en plena noche y cuando la policía llegó al lugar el cofre se había desvanecido como si nunca hubiese existido. Una calesa que cae, un cofre desaparecido y una reclamación muy bien preparada. Es un inicio prometedor, señor Lenby. Continúe, por favor, y no omita ningún detalle, por trivial que le parezca. La reclamación se apoya en una póliza de seguro firmada y sellada la tarde anterior al accidente en las oficinas donde yo trabajo. El documento lleva la fecha correcta, la firma del señor Elphinstone y el sello oficial de la compañía. Y es precisamente ese sello, señor Holmes, el que amenaza con arruinar mi vida. El joven se llevó una mano a la frente, como si una migraña invisible le torturara. La dama dio un paso adelante y dejó escapar un suspiro que parecía contener noches de desvelo. Por favor, señor Holmes, explique a Arthur que el sello no puede incriminarle, porque yo misma estuve allí y pude ver cómo trabajaba. Señora o señorita, aún no me han presentado a su acompañante. Y ruego que me disculpe. Esta es mi prometida, Violet Carstone, que trabaja como institutriz en casa de un comerciante en Kensington.
Es un honor conocerle, señor Holmes, y también a usted, doctor Watson, porque Arthur me ha hablado muchas veces de sus aventuras. Sentí un rubor casi juvenil al escuchar mi nombre en labios de aquella joven, y no pude evitar inclinar la cabeza con cierta torpeza. Ahora que las presentaciones están en orden, continuamos con el sello, señor Lenby. El sello de la compañía es un objeto antiguo de latón con el emblema de la casa grabado en relieve y se guarda en una pequeña caja de hierro en el despacho de mi jefe, el señor Josiah Markham. En las fechas cercanas al accidente, el sello se encontraba bajo mi responsabilidad directa, porque el señor Markham confiaba en mi diligencia. Yo era quien debía abrir la caja durante el día de trabajo y devolver el sello a su lugar al terminar la jornada. Sin embargo, la póliza del señor Elphinstone muestra el sello en una fecha y a una hora en que por todos los registros el sello no debería haber abandonado la caja. De modo que el sello parece haber obrado fuera del tiempo, como un fantasma dotado de latón y de lacre. El comentario irónico de Holmes arrancó una mueca de dolor más que de sonrisa en el rostro del joven. El director de la compañía ha insinuado que solo yo podía haber utilizado el sello fuera de horario, quizá en favor del banquero, para fabricar una póliza retroactiva. Si no consigo probar mi inocencia, perderé mi empleo, mi reputación y la posibilidad de ofrecer a Violet un hogar honrado. Arthur se ha desvivido por esa empresa, señor Holmes, y nunca se atrevería a traicionar la confianza de sus superiores. Yo misma estuve con él la noche anterior al accidente en la oficina y vi cómo trabajaba hasta tarde. Ah, la noche anterior, la eternidad favorita de todos los malos recuerdos. Cuénteme esa noche con el mayor detalle posible, señorita Castone. Violet se acomodó en el borde de la silla, apretando las manos sobre el regazo, mientras sus ojos se volvían hacia algún punto invisible más allá de la pared. Esa noche llevé una cesta de comida a Arthur, porque sabía que debía quedarse más tiempo en la oficina y temía que pasara hambre. Recuerdo la niebla pegada a los cristales y el sonido distante de las ruedas de las calesas en la calle. Arthur abrió la puerta, me dio la bienvenida con una sonrisa cansada y me acompañó hasta el escritorio donde la lámpara de petróleo arrojaba una luz amarillenta. Sobre la mesa vi papeles apilados, la pluma aún húmeda y la cajita de hierro que contenía el sello cerrada con llave. Mientras hablaba, su voz adoptaba un tono casi hipnótico, como si estuviera recitando una escena que se había repetido una y otra vez en su mente. Cenamos juntos de manera sencilla, compartiendo pan y carne fría, y hablamos de nuestro futuro, de cuándo podríamos casarnos y dejar atrás aquella vida tan estrecha. Recuerdo haber oído las campanadas de una iglesia cercana, y Arthur dijo que ya era muy tarde. ¿Cuántas campanadas recuerda, señorita Violet? Creo que fueron las 9, señor Holmes, o quizá las 10, ya no estoy segura, porque han pasado tantas noches de preocupación desde entonces. La memoria no se mide por campanadas, sino por remordimientos. Continúeselo luego. Poco después, el señor Markham entró en el despacho, saludó con cortesía y dijo que necesitaba revisar unos documentos en su mesa al otro lado del pasillo. No me gustó su mirada, era firme y fría, aunque siempre se mostraba correcto con nosotros. Arthur le entregó una carpeta y el señor Markham le recordó que el sello debía quedar guardado con cuidado porque la compañía no podía permitirse errores. Después de eso, la noche se me confunde, señor Holmes, y no sé si terminamos de comer antes de que él se marchara o después, ni si las campanadas sonaron antes o después de su visita. Un leve temblor recorrió sus labios, y comprendí que la joven había intentado ordenar sus recuerdos sin éxito, como quien trata de alinear cartas barajadas por manos ajenas. Es precisamente en esos pequeños desajustes de la memoria donde suele esconderse la mano de la intriga. Dígame, señor Lenby, ¿quién fue el primero en descubrir la existencia de la póliza firmada? El director de la compañía, señor Holmes, al revisar los archivos después del accidente de la calesa, afirmó que la póliza se hallaba en su lugar, con la fecha correcta y el sello intacto, como si se hubiera tramitado sin ninguna irregularidad. Sin embargo, cuando comparé la impronta del sello sobre la póliza con la de otros documentos, noté una diferencia que no supe explicar. Una diferencia, dice usted, sea concreto, señor Lenby. La precisión es la cortesía del investigador. En la impronta del sello aparece una pequeña muesca en el borde del emblema, con una deformación mínima que no se ve en las pólizas más antiguas.
Recuerdo que el sello sufrió un golpe unos días antes, cuando cayó al suelo por accidente, y desde entonces dejó esa muesca. De modo que cualquier póliza fechada antes del accidente del sello y que muestre la mosca es, por necesidad, un impostor temporal. Holmes pronunció esa frase con un brillo en los ojos que yo conocía bien y que anunciaba el despertar de su mente. Dígame, señor Lenby, ¿cuándo se produjo el supuesto accidente de la cabeza? La noche del martes, señor Holmes, poco antes de la medianoche, en un puente al este de la ciudad. Y la póliza figura como firmada y sellada la tarde del lunes, cuando la muesca aún no debía existir, según su propio recuerdo. Así es, y eso es lo que me atormenta, porque si me equivoco en la fecha del golpe del sello, entonces quizá yo mismo haya firmado algo que no recuerdo. El joven se llevó las manos al rostro y sus hombros se estremecieron con una angustia que me conmovió profundamente. Arthur nunca habría conspirado con nadie. Señor Holmes, lo conozco mejor que a mí misma. Si ha cometido algún error, ha sido por confianza, no por codicia. La confianza es la puerta favorita por la que se cuela la codicia, señorita Violet. Pero aún no he oído una sola palabra sobre el cochero de la calesa ni sobre el cofre desaparecido. En ese momento, Holmes se incorporó y apoyó los elbos en las rodillas, mientras su mirada se afilaba. El cochero se llama Tom Briggs, señor Holmes, y según el informe de la policía, conducía una calesa de alquiler desde los muelles hasta el West End. Cargó el cofre en la City, tomó una ruta habitual, y al llegar a un puente, otro carruaje le golpeó en el costado. La calesa perdió el equilibrio, el caballo se espantó, y el vehículo acabó colgado contra la barandilla. Cuando Briggs logró salir y pedir ayuda, el cofre ya no estaba en el interior, y nadie vio a nadie retirarlo. Una calesa que pierde un cofre pesado sin que nadie lo vea equivale, en lógica criminal, a una mano que sella un documento sin dejar huellas visibles. Reconocí en esa comparación el tipo de analogía que precedía siempre a sus deducciones más finas. Doctor, creo que este caso merece nuestra atención. Estaba a punto de expresar mi acuerdo cuando Holmes ya se había vuelto hacia la pareja. Señor Lenby, señorita Violet, aceptaré su asunto no porque desconfíe de la policía, sino porque desconfío del tiempo. Volverán mañana a las 10, para acompañarnos a la compañía de seguros y presentarnos al señor Markham. Entre tanto, ruego que hagan un esfuerzo por no añadir nuevas capas de angustia a sus ya confusos recuerdos. No sé cómo agradecerle, señor Holmes, pero si consigue salvar mi nombre, le quedaré en deuda para siempre. Rezaré para que su famosa inteligencia vea lo que nosotros hemos sido incapaces de ver. Les acompañé hasta la puerta y vi cómo descendían la escalera, todavía tomados de la mano, como si temieran perderse uno al otro en la oscuridad. Cuando regresé al salón, Holmes ya caminaba de un lado a otro, con la pipa entre los dientes y las manos cruzadas a la espalda. Yo conocía esos paseos silenciosos y sabía que, aunque sus labios callaran, su mente se hallaba en plena discusión con sí misma. No deseaba interrumpirle, pero mi curiosidad era demasiada. Me aclaré la garganta con discreción. Holmes se detuvo y me miró con aquella expresión de indulgencia irónica. Está usted impaciente, Watson, como siempre que el prólogo ha sido más sugerente que la primera escena. Confieso que el asunto tiene un aire de intriga muy peculiar, Holmes. Me intriga especialmente esa muesca en el sello y la imposibilidad de ajustar los recuerdos a las horas. El tiempo, mi querido Watson, deja marcas tan claras como el latón, si uno sabe dónde mirar en la superficie de los testimonios. Tenemos una póliza que pretende ser anterior al puente del sello, una calesa que pierde un cofre sin testigos, y una pareja de amantes cuyo pasado inmediato parece hecho de neblina. Añada a eso un jefe ambicioso y un banquero respetable y tendrá la receta de un fraude cuidadosamente cocinado. ¿Cree usted que el señor Markham es el culpable, entonces? Creo, Watson, que el señor Markham juega un papel más activo en la trama de lo que él mismo estaría dispuesto a confesar, pero aún no tengo el cuadro completo. ¿Y qué opina de la señorita Violet? Es una joven inteligente, pero su lealtad al señor Lenby ha permitido que un tercero manipule sus recuerdos como quien baraja cartas frente a un ojo enamorado.
Mañana veremos cómo reacciona cuando le pidamos que coloque cada recuerdo en su lugar exacto en la esfera del reloj. Esa noche dormí inquieto, soñando con sellos que dejaban muescas en las horas y calesas que volvían a levantarse del pavimento para repetir su caída una y otra vez. A la mañana siguiente, Holmes estaba listo mucho antes de la hora fijada, con el abrigo largo y el sombrero hongo, y su bastón golpeaba el suelo con una impaciencia apenas contenida. La niebla se había levantado un poco y un viento húmedo barría las calles cuando tomamos un coche hacia la sede de la Royal Mercantile Mutual. Arthur y Violet nos esperaban frente a la puerta de la empresa, con rostros que mostraban la marca de una noche sin descanso. El edificio era sobrio, de piedra gris con columnas discretas y ventanas altas que daban al bullicio de la City. El despacho del señor Markham está en el segundo piso, señor Holmes. Entonces no perdamos tiempo, porque el tiempo es precisamente lo que alguien ha intentado gobernar en este asunto. Subimos por una escalera estrecha alfombrada y nos encontramos ante una puerta donde se leía el nombre de Josiah Markham, jefe de departamento. Le anunciaré, señor Holmes. Arthur llamó y una voz firme desde el interior le invitó a pasar. Adelante, Lenby, y traiga a sus acompañantes, porque supongo que se trata de ese famoso detective privado del que tanto habla. Entramos en un despacho ordenado, con una gran mesa cubierta de papeles, una caja fuerte en la esquina y una pequeña caja de hierro cerrada con llaves sobre una estantería. El señor Markham era un hombre de mediana edad, de facciones angulosas y ojos grises que parecían medir a cada visitante en términos de utilidad y riesgo. Señor Holmes, es un honor recibirle, aunque confieso que preferiría no tener necesidad de sus servicios. Cuando un hombre prefiere no necesitar a un médico o a un detective suele ser porque sospecha que la enfermedad ya está bastante avanzada, señor Markham. Pero no perdamos las formas. He venido para examinar los documentos relativos a la póliza del señor Elphinstone y el sello de su compañía. No tengo nada que ocultar, y si su intervención contribuye a aclarar la responsabilidad del señor Lenby, tanto mejor para todos. Dijo aquello con un tono demasiado mesurado, que me sonó más a cálculo que a franqueza. Empecemos por el sello, si es tan amable. Aquí lo tiene, señor Holmes. Markham tomó la cajita de hierro, buscó una llave en su chaleco y la abrió con un gesto que revelaba la costumbre de repetir aquel acto muchas veces al día. De la caja extrajo un sello de latón, oscuro por el uso, con un emblema grabado que representaba un barco y una balanza. Doctor, observe aquí la famosa muesca. Holmes me lo tendió y vi, en el borde del relieve, una pequeñísima escotadura apenas perceptible al tacto. Ahora necesito ver varias pólizas selladas antes y después de la fecha del accidente. Le proporcionaré muestras de diferentes semanas, así podrá comparar las improntas. Markham abrió un cajón y depositó sobre la mesa varios expedientes, ordenados por fecha. Holmes tomó primero una póliza fechada un mes antes del accidente y la examinó con su lente. Aquí el sello está intacto, sin rastro de muesca. Luego tomó otra, fechada pocos días antes. Todavía intacto. Después comparó una del día siguiente al accidente de la calesa. Y aquí, Watson, es donde nuestra muesca hace su aparición, con la misma forma que hemos visto en el sello actual. Finalmente, tomó la póliza del señor Elphinstone, que figuraba como firmada la tarde anterior al accidente. Curioso, ¿no le parece, Watson? Asentí porque la impronta mostraba claramente la muesca como un pequeño diente en el borde del círculo. Una póliza fechada antes del accidente del sello, pero marcada con la cicatriz que éste adquirió después, nos habla de un viaje en el tiempo realizado no por el latón, sino por la tinta. Se insinúa que la fecha de la póliza ha sido alterada, señor Holmes. Debo protestar, porque todos los registros internos coinciden en que se tramitó en su momento. No insinúo nada aún, señor Markham. Simplemente observo que los hechos físicos se niegan a respetar la cronología de su archivo. Dígame, ¿quién tenía acceso al sello fuera de las horas generales de oficina? Únicamente yo, como jefe de departamento, y el señor Lenby cuando yo se lo encomendaba, pero la caja permanecía bajo llave.
Y sin embargo, aquí tenemos una huella que ha decidido desafiar esa afirmación. No es admirable la rebeldía de la materia inanimada. Vi un destello de inquietud cruzar fugazmente el rostro de Markham antes de que recuperara su compostura. Si ha habido alguna manipulación, señor Holmes, le aseguro que no ha sido con mi conocimiento ni con mi consentimiento. Estoy seguro de que el tiempo mismo se apresurará a confirmarlo o desmentirlo. Ahora, si es tan amable, me gustaría saber qué opinión tiene del señor Elphinstone. Es un cliente de gran importancia para la compañía, un banquero respetable, cuidadoso con sus negocios y muy consciente del valor de una póliza bien redactada. Demasiado consciente, quizá, pero dejemos al banquero por un momento y pasemos a la calesa. Minutos después, salimos de la oficina acompañados solo por Arthur, mientras Violet había sido invitada a esperarnos en un pequeño salón contiguo. Tomamos un coche en dirección al este, hacia las cocheras donde la calesa de Tom Briggs solía pasar la noche. El camino nos llevó por calles encharcadas, donde el barro y el humo parecían formar una sola sustancia pegajosa que subía desde el suelo hasta las ventanas. Encontramos a Briggs cepillando el lomo de su caballo junto a una lámpara oscilante. ¿Qué desea de mí, señor? Porque ya lo conté todo al inspector de policía y no quiero más problemas. Mi nombre es Sherlock Holmes y este es mi amigo el Dr. Watson. Deseo escuchar su versión de la noche del accidente, desde que cargó el cofre hasta que se encontró sin él. Si es por el cofre, le diré lo mismo que a la policía, señor Holmes. Yo lo cargué, lo conduje, y cuando el mundo se dio la vuelta ya no estaba donde debía. Cuéntelo despacio, Briggs, como si volviera a recorrer la ruta, pero recuerde que los buenos cocheros no se pierden en las vueltas. Esa noche la niebla estaba tan densa en los muelles que apenas se veía la mano delante de la cara. Me ordenaron recoger un cofre en la City, en la puerta del banco del señor Elphinstone. 2 caballeros bien vestidos me esperaban allí, y entre los 3 subimos el cofre a la calesa, porque pesaba lo suyo. Uno de ellos, el más alto y serio, me dio la dirección en el West en que dijo que el contenido era valioso y que debía tener cuidado. ¿Reconocería a esos caballeros de nuevo, Briggs? Reconocería al más serio, señor, porque tenía unos ojos grises que parecían juzgarlo todo, pero el otro era más corriente. Sentí un ligero estremecimiento, porque esa descripción encajaba inquietantemente con la figura del señor Markham. Luego emprendí la marcha, seguí por las calles habituales, sorteando carros y peatones, oyendo el ruido de las ruedas sobre los adoquines. No sé cuánto tiempo pasó, porque las noches de trabajo se parecen tanto unas a otras que a veces se le mezclan a uno. En cierto punto, antes de llegar al puente, uno de los caballeros pidió que me detuviera para bajar y hablar con alguien en una esquina. El más alto se quedó en la calesa, dentro con el cofre, mientras el otro se alejaba. No vi lo que hizo dentro porque yo estaba en el pescante y la niebla me tapaba la vista. Cuando el caballero regresó, reanudamos la marcha y poco después, al cruzar el puente, un carruaje sin luces nos embistió por el costado. El caballo se encabritó, la calesa se inclinó y todo se volvió un caos de ruido y astillas. Cuando pude levantarme del suelo, con la cabeza zumbando, el cofre ya no estaba en su sitio. Estaba vacía la calesa cuando la revisó. Vacía del cofre, señor, pero llena de astillas, barro y ese olor raro del lacre quemado que a veces se usa en los paquetes. Holmes inclinó la cabeza con interés ante la mención del lacre. Lacre, dice. Sí, señor, un olorcillo dulzón y fuerte que se quedó pegado a la madera lo noté cuando ayudaba a levantar la calesa. Eso es muy importante, Briggs. Ha hecho usted un mejor servicio del que imagina. De regreso a Baker Street, Holmes guardó un silencio casi absoluto, y yo sabía que en su mente los hechos comenzaban a colocarse en un orden muy distinto al que nos habían sido presentados. No fue hasta que tomamos el té en nuestro salón cuando decidió compartir parte de su razonamiento. Tenemos, Watson, un sello con una muesca que se niega a obedecer las fechas, una póliza que ha viajado hacia atrás en el calendario y una calesa en la que se huele lacre sin que nadie recuerde haber sellado nada. ¿Cree usted que el sello se utilizó dentro de la calesa, Holmes? Sospecho, mi querido amigo, que el sello no solo viajó en la calesa,
sino que dejó allí un fragmento de su testimonio que la policía no supo leer. Piensa volver al puente. No el puente, Watson, sino a la cabeza, porque si el lacre dejó su olor también pudo dejar un rastro físico. Aquella misma tarde, con la autorización de la empresa de alquiler, examinamos el interior de la calesa que había sufrido el accidente. La madera mostraba marcas recientes de reparación, pero aún conservaba manchas de barro seco y pequeñas astillas incrustadas. Holmes se arrodilló en el suelo de la calesa y pasó los dedos por las grietas entre las tablas, como un músico que busca la nota oculta en su instrumento. Aquí, Watson, acérquese. Me incliné y vi, entre el polvo oscuro, un diminuto fragmento de cera rojiza adherido a la madera. Un pedazo de lacre, con la huella parcial de un relieve. Holmes lo tomó con delicadeza y lo sostuvo junto a la luz. Observe, doctor, se distingue el borde de la balanza, y aquí la pequeña muesca que hemos visto en las otras improntas. Era inconfundible el mismo diente en el contorno del sello reproducido a una escala minúscula. Eso demuestra que alguien utilizó el sello dentro de esta calesa, en una noche de niebla y brisas. Pero la póliza figura como sellada en la oficina antes del accidente. Lo que figura en los papeles y lo que ocurrió en el tiempo real son a menudo historias diferentes, Watson. Nuestro siguiente paso será confrontar al señor Markham con el hecho de que su sello ha dejado una confesión de lacre bajo el asiento de un coche de alquiler. Aquella noche convoqué a Arthur y Violet para que regresaran a Baker Street, porque Holmes deseaba que estuvieran presentes cuando revelara sus primeras conclusiones. Los encontré aún más pálidos que el día anterior, como si cada hora añadiera un nuevo peso a sus espíritus. Mis queridos amigos, he de advertirles de que la verdad que busco no necesariamente les resultará revelarle, pero es la única que puede salvarles de una sospecha injusta. Acepto cualquier verdad que me libre de la acusación de fraude, señor Holmes. Y yo acepto que mis recuerdos sean puestos a prueba si con ello se demuestra la inocencia de Arthur. Eso es precisamente lo que haremos ahora, señorita Violet. Quiero de vuelta a contarme la noche que pasó en la oficina, pero esta vez voy a interrumpirla en cada punto en que mencione una hora, un sonido o un movimiento de alguien. Violet respiró hondo y comenzó de nuevo mientras Holmes la detenía para preguntarle cuántas campanadas había oído, cuánto tardó en servirse el té, durante cuánto tiempo vio abierta la caja del sello. Pronto quedó claro que los detalles que ella y Arthur daban no encajaban en una línea de tiempo coherente, como si las escenas pertenecieran a noches diferentes mezcladas en una sola. Lo que ocurre, señor Lenby, es que alguien les ha sugerido un orden particular de los hechos, y ustedes han aceptado ese orden porque parecía salvarles de una inquietud inmediata. Es decir, han acomodado sus recuerdos a la versión más cómoda para su conciencia. Insinúa que le he mentido, señor Holmes. No, señor Lenby, insinuó que ha sido víctima de una mentira más grande, elaborada por alguien que conoce bien el valor comercial del tiempo. El señor Markham me pidió que firmara como testigo una póliza, señor Holmes, lo confieso. Dijo que era un simple trámite para ayudar a Arthur, que ya había hecho todo el trabajo y que así demostraría mi confianza en él. No leí los detalles porque confié en que nada podría perjudicar a Arthur si venía de su jefe. Al decir aquellas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de vergüenza. Ahí lo tenemos, Watson, el primer ladrillo de nuestra estructura invertida. Señorita Violet, ¿recuerda si el sello tenía ya la muesca cuando lo vio sobre la mesa en aquella ocasión? Recuerdo haber notado que estaba algo gastado y que tenía una pequeña irregularidad en el borde, sí. Y sin embargo, nos dicen que el golpe que produjo esa irregularidad ocurrió después de la fecha que figura en su firma. Violet se llevó una mano a la boca, como si de pronto hubiera comprendido la magnitud de su propia inadvertencia. Entonces la póliza no se firmó cuando creemos, señor Holmes. Exactamente. Señor Lenby, la póliza fue firmada y sellada después de la desaparición del cofre, pero se le dio la apariencia de haber sido creada antes. Arthur se apoyó en el respaldo de la silla, como si el mundo se inclinara un poco bajo sus pies. Mañana iremos juntos a la policía y al señor Markham,
y veremos cómo encajan cuando el tiempo se niegue a obedecer sus libros de registro. Al día siguiente, en la comisaría de Scotland Yard, nos recibió el inspector Lestrade, cuyo rostro al ver a Holmes mezclaba el fastidio con un respeto que no se atrevía a confesar. Así que vuelve a meterse en asuntos de seguros, señor Holmes. No me meto, inspector, me llaman, que es distinto. Y hoy le traigo un fraude envuelto en lacre y niebla. Si tiene pruebas, las escucharé, aunque su manera de presentarlas siempre me obligue a hacer mis informes. En presencia del Lestrade, Holmes expuso con claridad meridiana la cuestión del sello, la muesca y el fragmento de lacre encontrado en la calesa. Si lo que dice es cierto, alguien selló la póliza dentro de la calesa después del supuesto accidente o muy cerca de ese momento. Exactamente, inspector. Y ese alguien tenía acceso al sello, a la póliza en blanco y al cochero dispuesto a hacer una ruta poco habitual para un banquero respetable. ¿Sospecha del señor Markham? Sospecho que el señor Markham y el señor Elphinstone han encontrado en la Royal Mercantile Mutual un tablero de juego para sus ambiciones comerciales. Pero será el tiempo, en forma de interrogatorio formal, quien lo confirme. Le acompañaré a la compañía de seguros y veremos qué tiene que decir el señor Markham sobre esos viajes del sello. Así fue como, horas más tarde, nos encontramos de nuevo en el despacho de Markham, esta vez con Lestrade sentado a la mesa, como un juez informal dispuesto a escuchar. Inspector Lestrade, señor Holmes, doctor Watson, no esperaba una visita tan numerosa. Los asuntos importantes necesitan testigos, señor Markham. Y este asunto huele a lacre reciente en un coche de alquiler. No comprendo a qué se refiere. Me parece, señor Markham, que comprenderá muy bien cuando le diga que hemos hallado un fragmento de lacre con la muesca de su sello bajo el asiento de la calesa que llevó el cofre del señor Elphinstone. Eso indica que su sello se utilizó dentro del vehículo y no solo en este despacho. Si alguien sacó el sello de aquí sin mi permiso, también me ha engañado a mí. Sería un engañador muy hábil, sin duda, capaz de convencer a una joven institutriz de que firmara una póliza sin leerla, y a un empleado diligente de que había cumplido su deber sin advertir que el tiempo se había invertido. Vi cómo un sudor frío perlaba la frente de Markham, aunque sus palabras seguían siendo medidas. Es una acusación muy grave, señor Holmes. Más grave será cuando compare su firma en la póliza con la fecha en que el sello sufrió la muesca. Y cuando escuchemos bajo juramento al cochero que le llevó a la City la noche del accidente. Un leve tic apareció en la comisura del ojo de Markham. Usted no tiene pruebas de que yo estuviera en esa calesa. Todavía no, pero el tiempo es un aliado generoso para quien sabe leer sus huellas, señor Markham. A la larga, la presión de la evidencia, sumada a la habilidad del Lestrade para explotar cada contradicción, doblegó la resistencia del jefe de Arthur. Confesó parcialmente, atribuyendo la idea principal del fraude al banquero, pero no pudo ocultar su papel activo en la fabricación de la póliza retroactiva. La calesa se había detenido en una calle oscura de la City, en un tramo del recorrido donde la niebla y la confusión habían permitido sustraer el cofre sin ser visto. Allí, en el interior del vehículo, Markham había abierto la caja que contenía el sello, sellado la póliza en blanco y alterado la fecha antes de introducir el documento en los archivos al día siguiente. Violet había sido utilizada como testigo inocente y Arthur como chivo expiatorio potencial. Scotland Yard se encargó del resto y no tardó en detener al señor Elphinstone, cuya respetabilidad bancaria se desmoronó al primer tirón serio de la cuerda. En cuanto a Arthur, fue completamente exonerado y la compañía se vio obligada a reconocer su lealtad y su competencia. Aquella noche, de vuelta en Baker Street, Violet y Arthur nos visitaron por última vez antes de retirarse a construir por fin el hogar que tanto habían soñado. No sé cómo pagarle, señor Holmes, porque el dinero nunca bastaría para devolverme el nombre que usted ha salvado. No se preocupe por pagarme con dinero, señor Lenby. La gratitud sincera es una moneda que rara vez se falsifica. Yo también le doy las gracias, señor Holmes, y a usted, doctor Watson.
he aprendido que la confianza ciega es un terreno peligroso, incluso cuando uno cree amar desde lo más puro del corazón. Le aseguré que nadie con corazón tan sensible permanecería por mucho tiempo en la sombra de aquella amarga lección. Los vimos marcharse tomados del brazo, más unidos por la prueba superada que por cualquier otra promesa susurrada en noches tranquilas. Años más tarde, cuando muchas de las aventuras de Holmes dormían entre mis manuscritos, recibí una carta con letra firme y femenina. Era de Violet Lenby, que me hablaba de su vida tranquila con Arthur, de sus hijos y de un pequeño sello de lacre que guardaban en una cajita como recuerdo de la noche en que casi perdieron el futuro. Esa carta me decidió por fin a relatar este caso, porque comprendí que la verdadera víctima del fraude no había sido la compañía de seguros, sino la confianza de dos jóvenes que casi fue torcida por la ambición ajena. Y ahora, amigo mío o amiga mía que me escuchas desde la distancia, me dirijo directamente a ti. Te agradezco de corazón que hayas permanecido conmigo y con Sherlock Holmes hasta el final de este relato. Si has disfrutado de este caso inédito de nuestro querido detective, te invito a apoyar este canal con un gesto muy sencillo. Puedes dejar un me gusta en este vídeo, suscribirte al canal y escribir un comentario con tus impresiones o tus teorías sobre el caso. Si deseas ayudar aún más a que estas historias sigan cobrando vida, puedes hacer una pequeña donación mediante el código QR que aparece en la esquina inferior derecha del vídeo a través del enlace que encontrarás en la descripción. En esa misma descripción hallarás también enlaces a otras obras de este canal que pertenecen a series completamente diferentes, listas para acompañarte en otras noches de misterio y compañía. Me despido de ti con todo mi afecto, esperando verte de nuevo muy pronto en el próximo caso inédito de Sherlock Holmes. Hasta entonces, cuídate mucho y que la luz de la razón de Holmes te acompañe en tus propias nieblas cotidianas.